Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a Madmoon TV. Volvemos nuevamente con nuestros videos acerca de tips, clases de colorimetría y el día de hoy les tengo un video muy chévere que es acerca de esfumado de raíz. Si ustedes no saben qué es el esfumado, si quieren saber para qué se utiliza, para qué sirve, y si ustedes son estilistas que realizan procesos de balayage, iluminaciones, mechas, y sus clientas les piden no quiero ser esclava de cada mes estarme retocando, pues este video les va a interesar. Los invito por favor a suscribirse para no perderse ninguno de estos videos porque sé que les van a servir muchísimo. Y bueno chicos, vamos a empezar con ¿qué es el esfumado? Bueno, el esfumado es una técnica cuyo objetivo es eliminar marcaciones en nuestros diseños de color. Del mismo modo quiere borrar esos reflejos indeseados amarillos naranjas que surgen justo de la intersección entre el diseño y la base natural de nuestras clientas. ¿Cuándo vamos a utilizar nuestro esfumado? En cualquier técnica de aclaración parcial, sea un balayage, sea unas baby lights, unas iluminaciones. Del mismo modo, si tu clienta quiere ser rubia global, pero mantener su base natural, también puedes utilizar esa técnica de esfumado. Entonces es súper versátil. ¿Para qué utilizarla? Para que nuestra clienta no se vea una marcación cada mes, que pueda pasar más tiempo entre retoque y retoque. Y también para mejorar el desgaste del diseño, para que nuestro diseño sea de muy fácil mantenimiento en casa, que nuestra clienta pueda volver cada vez que quiera subirse de la aclaración, no tenga que estar viniendo tan seguido, porque ustedes saben que ahorita en pandemia estamos buscando algo que sea de mucho más fácil mantenimiento. Y bueno, aquí viene nuestro secreto de cómo vamos a hacer un buen esfumado de raíz. El esfumado de raíz lo vamos a hacer teniendo en cuenta tres factores súper importantes. El primero es reconocer muy bien la base natural o cosmética de nuestra clienta. Lo segundo es determinar qué tipo de reflejo quiere mi clienta en el diseño. ¿Es un color frío? ¿Es un color de pronto más cálido? ¿O es un color un poco más neutro? Y por último vamos a determinar, ya teniendo en cuenta estos dos factores, cuál es el subtono natural o cosmético de mi clienta. Les voy a dar un ejemplo. En mi caso yo tengo una base natural altura 6. Esta es mi base natural, yo no tengo base cosmética, no me gusta tener base cosmética. Entonces quisiera hacer mi esfumado sobre mi base natural. En este caso el tono base sería 6. El subtono de mi base sería un tono más arriba, es decir, un 7. Y por último, el reflejo que yo quisiera en mi diseño es un tono neutro. Normalmente a mí no me gustan los tonos ni tan fríos, tan cenizos, tan grises, ni tan dorados. Entonces, a mí me gustan los tonos neutros. Ese sería, como les digo, en este ejemplo. Ya teniendo en cuenta esto, vamos a pasar a las dos técnicas de esfumado que vamos a tratar el día de hoy. La primera técnica es cuando no tenemos reflejos indeseados ni amarillos ni naranjas en la intersección. Yo les hice un video de mechas, se los voy a dejar por aquí arriba para que pasen a verlo, con ciertos trucos para evitar que se les salga esa franja naranja cuando ustedes montan sus mechas o su balayage. Entonces, esta primera técnica de esfumado es dirigida a esos diseños que nos quedan muy bien, nos quedan súper pulidos y únicamente que queremos es esfumar y borrar de pronto esa marcación entre el rubio y entre la base natural de nuestra clienta. Para esta técnica solamente vamos a tener en cuenta un tono. ¿Cuál sería? El de la base natural o cosmética de la clienta con el reflejo que ella desea en su diseño. Entonces, en mi caso, mi altura natural es 6. Mi reflejo es un tono neutro, combinación frío con cálido. Entonces, un buen ejemplo de esto sería aplicar un 6-13 o un 6-31. Ese sería como tal nuestro tono de esfumado, el que iría justo en la intersección. Y esto, como les digo, es en el caso donde no hay marcación indeseada. Únicamente quiero unir mi base con el diseño. Del mismo modo, cuando nuestra clienta tiene una base oscura, puede ser 3 o 4, yo les recomiendo no utilizar un tono en altura 3 o 4 porque son muy oscuros y puede que después, si nuestra clienta viene a retocarse, sea súper difícil sacarle ese tono del esfumado.
Entonces, para alturas inferiores a la altura 6, es decir, altura 3, 4, 5, vamos a utilizar la tonalidad 5, que sería un castaño claro con el reflejo. Para darles un ejemplo, mi clienta en este caso tiene una base natural altura 4 y no tuvimos reflejos indeseados, entonces le aplicamos en el esfumado una tonalidad 5.1 porque ella quería un reflejo frío. En este otro caso, que nuestra clienta tenía una base natural altura 3, bien oscura, y quería una tonalidad un poco más cálida, le pusimos una tonalidad 5.31. Entonces, para esta sería este tipo de formulación. Les voy a dejar aquí una tablita resumen de esta primera técnica, donde tenemos la altura de tono de nuestra clienta, ya sea base natural o cosmética, y cuál es el tono recomendado del esfumado, según si desea un tono frío, cálido o neutro. Se los voy a dejar aquí para que puedan detenerse y ver claramente cuál sería la recomendación para cada caso. El segundo caso es cuando tenemos marcaciones indeseadas. Es decir, cuando nos queda una intersección amarilla, naranja, esa intersección que no es linda en el diseño y queremos eliminar esa marcación. Cuando esto nos pase, chicos, debemos incluir en nuestra fórmula tonos naturales. ¿Para qué? Para que nos ayuden a cubrir muy bien estas zonas. De lo contrario, no vamos a realizar un cubrimiento adecuado. En este caso, la fórmula a utilizar sería 30% del tono natural o cosmético de mi clienta, más 30% del subtono natural. Recuerden que el subtono es un tono más a la altura de mi clienta. Y por último, el subtono con el reflejo final. Entonces, para que no se enreden, vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que mi clienta tiene su base natural o cosmética, la base que ella quiere mantener, en altura 5, y le realizamos un diseño de color. Le quedó muy bonito, pero le quedó una marcación cuando pusimos, digamos que el papel aluminio en esa intersección de tono natural y la decoloración. ¿Cómo vamos a formular? Entonces, primero vamos a adicionar el tono natural de nuestra clienta, ya sea cosmético o la base natural. En este caso sería altura 5. Eso va a ser el 30% del total de nuestra mezcla. A eso le vamos a adicionar el subtono base, que sería también el 30%. En este caso, como la altura es 5, el subtono base es una altura más, sería 6. Ese sería el otro 30% que le vamos a adicionar a nuestra mezcla. Y por último, vamos a adicionar el subtono con reflejo. Supongamos que nuestra clienta quiere una tonalidad fría, una tonalidad bien fría. Quiere decir que el subtono puede ser un 6.1, puede ser un 6.21, puede ser un 6.11, puede ser un 6.12. Si se dan cuenta, todos estos subtonos son fríos. ¿De qué depende? Del color que mi clienta desea. Desea un color bien oscuro, bien grisáceo, bien frío, puede ser un 6.1. Si de pronto ella desea un tono más perlado, no tan gris, puede ser un 6.21, que va a funcionar muy bien. Ese subtono con reflejo, que siempre es una altura superior a la base natural o cosmética de mi clienta, debe tener el reflejo de mi diseño, y ese va a ser el 40% del total de la mezcla. Entonces tenemos un 30, 30, 40. En este ejemplo sería 5 más 6 más 6, 21. Para el caso de alturas oscuras, en el caso de 3 o 4, yo les recomiendo matizarlo con 4, 6 y 6 con el reflejo. Volvemos a lo mismo. Si nosotros sumamos 3 más 4 o 4 más 5, nos va a quedar un tono muy oscuro. Entonces, para alturas inferiores a las 5, lo ideal es que nosotros tomemos como tono natural el 4. Así mi clienta tenga un tono 3. Es preferible que tomemos un tono 4 porque igual es oscuro y la formulación en los tintes igual nos va a dar un color oscuro. Entonces no es necesario dejarlo tan oscuro en la formulación. Entonces, si mi clienta tiene una base 4, podemos adicionar 4. El subtono yo recomiendo que sea 2 tonos por encima, que sería 6 en este caso, para que no se nos profundice mucho. Y por último, el subtono natural pues también va a ser en 6. Puede ser lo mismo, un 6.1, 6.12, 6.13 en el caso que sean colores cálidos. Les voy a dejar aquí esa tabla por si de pronto no me entendieron mucho, para que les quede mucho más claro y más específico las recomendaciones para cada altura de tono.
Y bueno chicos, ¿con qué peróxido debemos hacer el esfumado? Yo les recomiendo con peróxidos bajos de 5 volúmenes o de 6 volúmenes según sea la casa comercial que manejen. ¿Por qué razón? Porque si mi clienta quiere mantener su base natural, nosotros le ponemos un peróxido de 10, nos va a mover la base natural. Entonces lo ideal es que sea con 5 o 6 volúmenes. ¿En qué proporción? Digamos que la teoría de esfumados de los grandes maestros que realizan esa técnica y que crearon esa técnica nos recomiendan que sea 1+1. ¿Qué quiere decir esto? Si yo voy a realizar, por ejemplo, 30 gramos en mi formulación, debo adicionar de peróxido también 30 gramos. Y por último, ¿cómo lo vamos a aplicar? El esfumado se aplica siempre en cabello húmedo. ¿Para qué? Para que no se nos vaya a concentrar ni nos vayan a quedar manchas. Cabello húmedo más no empapado. Lo que debemos hacer es empezar con secciones muy delgaditas y únicamente aplicar el color en la intersección, no bajarlo demasiado. Vamos a empezar poco a poco y vamos a ir subiendo de atrás hacia la coronilla o del lateral hacia la parte superior. Secciones muy delgadas. Y entre cada sección vamos a peinar un poco a medida que apliquemos el tinte. Esto nos va a ayudar ¿a qué? A que no vamos a tener marcaciones. Después de realizada la aplicación global, vamos a realizarla nuevamente pero en vertical. Iniciamos con horizontales y ya cuando terminemos vamos a rectificar en verticales. ¿Por qué razón? Porque la idea es que no nos queden espacios sin el esfumado. Entonces esto va a ayudarnos a perfeccionar un poco la técnica. Si ustedes quieren bajar un poco más el color del esfumado porque queremos que el degradé empiece más abajo, que no nos quede la aclaración tan arriba, pues podemos adicionarle agua e ir barriendo un poco más el tinte del esfumado. Este es otro truquito que les dejo en el caso de las chicas que quieran una raíz mucho más oscura. Normalmente el esfumado se deja de 15 a 20 minutos. Lo ideal es que ustedes revisen después de que realizaron la aplicación, la rectificación a los 10 minutos a ver cómo va el esfumado. Retiran con el cabo de la peinilla, revisan si ya se eliminó esos reflejos indeseados amarillos o naranjas. Si ven que le falta un poco, la dejamos unos 5 minutos más y volvemos a revisar. Y ya por último vamos a enjuagar. Es muy importante tener mucho cuidado al enjuagar. Yo les recomiendo que con la ayuda de otra persona no le caigan a las puntas el esfumado, porque si nos quedan las puntas se puede manchar el diseño. Entonces lo ideal es que suavemente nosotros le enjuaguemos únicamente la parte que tiene el esfumado. Esto no lo vamos a manchar con el esfumado, sino al final lo podemos matizar y darle el color final. Y bueno chicos, este fue todo el video, espero que les haya servido, que lo hayan entendido. Es un poquito complicado, pero si tienen dudas devuélvanse, vean las tablas, déjenme en los comentarios si no entendieron algo, que voy a estar leyéndolos. No siendo más, nos vemos en un próximo video, un besito para todos.